porque Dios en su omnipresencia conoce todas las cosas. Mire que este privilegio que Dios nos ha dado de ahora llamarnos hijos de Dios. Pero nos llamamos hijos de Dios nunca por lo que nosotros podemos hacer, sino por la obra de Cristo. Por la obra de Cristo en el Calvario. Jesús vino a morir en la cruz del Calvario para rescatar, dice la Biblia, a todo aquel que en Él cree, que no se pierda y tenga vida eterna. Ahora nosotros, como hijos de Dios, tenemos un llamado, y es un llamado, pues claro, de Dios. No estamos aquí porque yo decidí, yo elegí, no, sino que la Escritura misma dice que el Espíritu Santo convence. Nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Muchas veces nos hablaron la palabra de Dios e ignoramos la palabra. Nos volvieron a hablar de la palabra de Dios y quizás hasta nos enojamos de la persona que nos hablaba de la palabra de Dios. Pero en una de esas, cuando oímos la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos quitó la venda y nuestros ojos fueron abiertos y pudimos ver realmente lo que es Cristo para nosotros, nuestro Salvador. Dentro de ese llamado que tiene cada uno, me gusta lo que dice Jeremías capítulo 31, versículo 33. Busca por favor. Jeremías 31, 33. Y lo dice en otras partes también, pero lo leamos ahí. ¿Lo tiene usted? Dice Jeremías 31, 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. En el libro de Hebreos también lo dice. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Hay algo que ha pasado en nuestros corazones. Quiero que vea esto. Cuando el joven va a la computadora y checa algún diccionario, en el diccionario bíblico, uno de ellos es un diccionario, el Strong, donde podemos encontrar algunas herramientas para entender mejor la escritura. Vamos a la computadora y buscamos y le damos un clic y entramos a ese diccionario. Pero podemos entrar a esa computadora que tenemos porque previamente se le bajó, se le descargó ese diccionario a la computadora. Si no lo descargamos, no podemos entrar a esa herramienta que necesitamos. Dice Dios que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, vacíos, ajenos a Dios. Pero ahora dice que Él va a hacer una obra. Yo haré un nuevo pacto, que es mi pacto. Pondré mi ley en su mente. Él lo va a poner y la escribiré en el corazón. Escuche, nos ha formateado ahora y ahora ha descargado en nosotros su ley. ¿Dónde? Nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso, de una manera natural, el nacido de nuevo le surge en él esa necesidad de alimentarse de la palabra, de oír la palabra, de obedecer la palabra. Tenemos que ser realistas. Estamos dentro de un proceso bastante complicado por nuestra mente no renovada. Tenemos una mente que necesita ser renovada por la Escritura. Romanos 12 dice que no nos conformemos a este siglo, sino que nos tenemos que renovar para comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Cada día tenemos que renovar nuestra mente. Tenemos un cuerpo inclinado al pecado que nos jala, y está la lucha, está la batalla. Y qué bendiciones cuando podemos ver aún nuestra necedad.
Cuando Dios nos habla, cuando leemos la Escritura y somos arrastrados al mal y decimos, vaya, tan necio soy, entonces me doy cuenta que en mi fuerza no puedo yo vencer al pecado, que en mi fuerza yo no puedo tener solamente esa intención. Bueno, ahora sí voy a buscar a Dios. No basta una intención. Es el poder de Dios obrando en mí. Queridos hermanos, necesitamos esa gracia santificante cada día en nuestras vidas. El poder de Dios obrando en el cristiano. El poder de Dios obrando en el nacido de nuevo. Pero vamos, es algo de todos los días. Cada día trae su propio afán. Ahora, aquí dice la Escritura que Él va a poner su ley en mi mente y la va a escribir en mi corazón. Estamos estudiando el libro de Josué, en el capítulo 19, y quiero que vaya, por favor. Josué capítulo 19, versículo 25. Josué 19, 25. ¿Lo tiene? ¿Cómo dice? Escuche esto. Y su territorio abarcó el Gad, Alí y Betén. Hablemos un poquito de Betén. ¿Y cómo lo podemos aplicar? Recuerde que estos nombres que se mencionan aquí en la Biblia son ciudades que el pueblo de Israel tenía que conquistar. Ciudades habitadas por enemigos de Dios. Áreas en nuestras vidas que tenemos que conquistar. Y todo el tiempo vivimos en una conquista. Ahora, no es una conquista externa, es una conquista interna, personal. Porque de nada nos sirve conquistar el mundo, ganar el mundo y perder nuestra alma. De nada nos sirve ganarnos el favor de la gente por las donaciones que podemos hacer, por la ayuda que podemos hacer y no tener a Dios. O todo lo que hagamos lo hacemos para quedar bien ante el ojo humano. Ahora, aquí se menciona este nombre, Betén. Betén significa vientre hueco, sin fruto, estéril. La Biblia dice que haré un nuevo pacto con la casa de Israel, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Toda persona nacida de nuevo tiene la ley en la mente. Y escuche, se está escribiendo en su corazón. Porque ahora el Espíritu Santo está en nosotros. Está conmigo. Ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo y el templo del Espíritu Santo se está llenando de la verdad, de la palabra de Dios. Queridos hermanos, cuando habla aquí de Betén, está hablando de un territorio hueco, sin fruto. Tenemos un llamado de Dios. Ese llamado de Dios es cumplir un propósito divino. Se complica con una mente terrenal poder comprender eso. Pero repito, a la medida que vamos y conocemos la palabra de Dios, nuestro entendimiento se va abriendo. Fuimos llamados, pero fuimos llamados para vivir, ya no para nosotros mismos, sino para Él. Fuimos llamados para morir. Morir al yo, morir al ego y vivir para Cristo. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entendía este hombre para quién estaba viviendo. Porque se había escrito la ley en su mente. Le habían puesto la ley en su mente y le estaban escribiendo en el corazón. Ahora, esta batalla o ese territorio que conquistar, que se menciona aquí, llamado Betén, es un territorio que se va a oponer para que no lleves fruto. Siempre el hombre se va al extremo.
Mas la Biblia dice, Santiago, que la fe sin obras es muerta. Yo creo mucho en el Señor, yo amo a Dios, yo busco a Dios, pero no, si no asistimos regularmente a la iglesia y no nos involucramos dentro del servicio del cuerpo de Cristo, ¿cómo podemos decir que amamos a Cristo? Esa es la fe de los demonios, creen y tiemblan, pero no pueden obedecer. No podemos caer en semejante mentira, mas tenemos que analizar nuestros pasos de acuerdo a lo que está escrito. No de acuerdo a lo que yo entiendo, a lo que yo creo o me parece bien, no, es de acuerdo a lo que está escrito. El reflejo de que Dios ha puesto mi ley en su mente y la está escribiendo en mi corazón, el reflejo es servir, dar fruto. No me puedo yo quedar estéril. El médico se interna en la universidad y después de terminar una carrera de médico, ¿qué hace? Se sienta en su hamaca y dice, bueno, soy médico. Tiene que servir, ¿o no es cierto? El profesionista está estudiando y luego tiene que servir. Todos somos llamados a servir. Hay una preparación, hay una formación. Dios nos ha llamado, y ojo aquí, para servir. Pero vamos, todo es un orden. Imagínese el joven que porque ahora entra a la universidad y se pone de blanco y le dicen tu uniforme será blanco, zapatos blancos, todo de blanco. Hasta tu bigote si lo puedes pintar de blanco mejor. La cosa es que todo de blanco. Y el primer día de la universidad llega de regreso a su casa y dice, mamá, ya soy médico. ¿Es cierto eso? No. Tendrás la fachada de médico, hijo, pero no eres médico. Te pintaron nada más. Toda una formación. Si el primer día de la universidad por vestirse de blanco quiere entrar al quirófano y abrir un estómago, ¿usted cree que lo va a poder? No, se le va a complicar. No va a saber ni dónde está, ni qué quiere hacer. Amados hermanos, hay muchos cristianos así que al no entender la formación de su vida, cree que ya puede y se salta la barda. Y claro, muchas veces hay muchas personas que no son médicos, son charlatanes y te recetan. Y en ocasiones te recetan bien, ¿o no es cierto? Pero llega un momento en que dicen, por la inyección que le puse murió. Pero solo él lo sabe. En aquel tiempo, 1480 yo creo, una de mis tías, su servidor aún no había nacido, se cuenta que lo llevaron al boticario. En aquel día no había médico, le estoy hablando en Villa de las Rosas, Chiapas, y tenía que trasladarlo a Comitán, pero era días en caballo, y llegaron al boticario y lo inyectó, y a los 5 minutos murió. Inyección también muy buena, ¿no? Se lo aplicó. Pero vamos, ¿quién decía algo? El doctor le decía, hizo lo que pudo, pero quién sabe qué le inyectó. Hay muchas personas que en el evangelio están haciéndose pasar cuando no tienen una formación. ¿Qué necesitamos? Que la ley, que la palabra de Dios se escriba. Esté en nuestra mente y se escribe en el corazón. Se escribe en el corazón. Renovando nuestro entendimiento para que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios y no terminemos haciendo cosas donde no nos han llamado. Ahora, Betén significa vientre hueco, vacío, sin fruto, estéril. Y te repito, es una parte que tenemos que conquistar, porque el otro extremo es, bueno, pues entonces ya no hago nada, ya no sirvo. Escuche, la semilla que cae a la tierra, ¿qué le pasa a esa semilla para que pueda germinar? El cascarón muere, mas dentro de ese cascarón tiene un corazoncito. Y ¿sabes? Germina.
Y no está apresurada a dar fruto. No. Usted siembra el árbol de mandarina y ahí va creciendo. Y ahí va creciendo. Hasta que llega su tiempo, crece, madura el árbol y ahora sí, agárrense con las morraletas que voy, dice. Qué bonitas se ven las naranjas. Tanto así que una hermana ya lo quiere tirar su árbol porque da mucho. Tuve el privilegio de ir a cortar unas naranjas por ahí. Pero escuche, en su tiempo da fruto. ¿Se esforzó? ¿Se apresuró el árbol? No. En ocasiones de joven, el joven piensa, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Qué será de mi vida? Tengo este camino. Bueno, encuentra como 10 caminos y no sabe a dónde ir. Se quedó corta la canción que dice 4 caminos. No, este es como unos 10 caminos. Y dice, ¿para dónde agarro? Y el otro asunto más grave, ¿y con quién me voy a casar? ¿Y cuántos hijos voy a tener? ¿O voy a tener entrenados? ¿O qué voy a tener? ¿O qué voy a hacer? Está pensando, la cabeza es un mundo. No tienes que apresurarte, simplemente aprende. Aprende a servir. Sé útil a los demás. Y cuando seas útil a los demás, escuche, llegarás a cumplir el propósito. En Cristo Jesús, ¿qué tenemos que hacer? Someternos a la palabra, caminar en la palabra, obedecer la palabra, vivir en la palabra de Dios. Y cuando vivimos en esa verdad y caminamos en esa palabra de Dios, el Señor por el Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a enseñar, nos va a corregir. ¿Usted cree que no necesitamos corrección? Muchas veces, una y otra vez, Dios nos va a corregir, Dios nos va a enseñar. ¿Por qué? Porque su ley ha puesto en nuestras mentes y le está escribiendo en nuestro corazón. Todo es, escuche, de acuerdo a la Escritura. No podemos irnos a un extremo. Betén habla de un territorio que tenemos que conquistar, que se va a oponer para que no llevemos fruto. Tarde o temprano nos encontraremos con este territorio. Al no tener una buena formación, el cristiano llega a un punto en su vida y dice, bueno, yo creo que necesito ser jefe, no necesito servir más, necesito que me sirvan. No, el territorio de Betén hay que conquistarlo. Escuchen, no fuimos llamados para estar vacíos, huecos, quedarnos en la esterilidad, no. Fuimos llamados para dar fruto, pero ese fruto permanezca. Para que ese fruto permanezca, necesitamos una buena formación. La pregunta es, ¿cómo hacer entonces para llevar un buen fruto? Alguien dirá, bueno, vamos a llevar fruto trabajando, ganando almas, predicando. No. No comienza por ahí, es parte de, pero el orden no es. Mire qué dice Juan capítulo 15, versículo 1. Juan capítulo 15, versículo 1. Dice, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. ¿Lo tiene usted? Lo lee en voz alta, por favor, conmigo. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué dice? Lo limpiará para que lleve más fruto. Ahora, escuche esto, por favor. No es esfuerzo humano. No. Tengo que saber que Él es la vid, Él es la savia. Y aquí Jesús pone como ejemplo un árbol. Yo soy la vid, mi padre es el labrador. Ah, entonces hay un labrador. Si hay un labrador, ¿cuál es el trabajo de un labrador? Podar, limpiar, quitarle la basura. ¿O no es cierto? Ese es su trabajo, el labrador. Hay que cubrir. Entonces,
Dios me está enseñando cuál es el proceso a seguir. Necesito entender esa parte del labrador que es muy necesaria para mi buen crecimiento. Porque si no tengo un labrador, puedo crecer, pero luego me va a salir una plaga y no voy a saber qué hacer y me voy a secar. ¿Está conmigo aquí? Necesito comprender esa parte que es muy necesaria, tener ese labrador. Porque de otra manera nos vamos a no comprender que necesito un labrador y cuál es la función de un labrador. Me voy a ir a un extremo, me voy a inclinar al evangelio humanista. ¿Por qué humanista? Porque vamos a creer, vamos a pensar que Dios está interesado en darme todo lo que yo le pido. Sacaremos algunos textos fuera de su contexto y los vamos a aplicar y los vamos a declarar y vamos a pensar que Dios está interesado en satisfacer mis necesidades, en cumplir mis caprichos. Amados hermanos, hay un territorio que conquistar llamado Betén. ¿Habrá personas nacidas de nuevo sin fruto? Mire que dice Efesios capítulo 4, versículo 14. No de más está este versículo. Efesios capítulo 4, versículo 14. ¿Lo tiene usted? Dice, para que ya no seamos niños, fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean, aplican con astucia las artimañas del error. Ahora, estos que aplican las artimañas del error, ¿de dónde salen? ¿Vienen del mundo o salen de la misma iglesia? De la misma iglesia. ¿Pero por qué salen esos de la misma iglesia? Porque no tienen nunca tuvieron un buen fundamento. Nunca aceptaron, escuche, el trabajo del labrador. Se apresuraron. Inclinaron el evangelio, inclinaron la balanza a lo terrenal, a satisfacer las necesidades de la gente. Y no a lo que el evangelio es. Claro, cuando estamos ofertando el evangelio podemos ganar mucha gente, pero de ahí ¿qué le vamos a enseñar? Pues tenemos que buscar entretenimiento para que la gente esté feliz. Claramente dice aquí, por estratagema de hombres, para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Se busca estrategias del mundo para aplicarlo a la iglesia y que la gente esté contenta. Dentro de esas personas pueden existir ciertamente nacidos de nuevo. Y que al tiempo se van a arrepentir y en algún momento antes de partir con el Señor, pues van a volver su corazón a Dios, pero siempre quedarán huecos, vacíos y sin fruto. Mas nuestro caso, entendiendo la escritura, no es quedarse vacío. Tenemos bastante que meditar en la palabra, porque nuestras vidas tal parece que lo vemos sin fruto. Hermano, yo hago esto, yo hago lo otro, yo esto, y veo que mi vida no da fruto. El problema es que te estás preocupando por el ojo humano. Ese es el detalle. No te preocupes por el ojo humano. Ningún humano murió por ti. El que murió por ti es Cristo Jesús. En su tiempo, si no nos cansamos de hacer el bien, dice la Escritura, vamos a cosechar. El Salmo dice, irá andando y llorando el que lleva la buena semilla, pero regresará con sus gavillas llenas.
Ahora, aquí el texto nos dice para que ya no seamos niños fluctuantes. Dentro del redil de Cristo, ¿hay niños fluctuantes? Sí. El contexto de este versículo habla del proceso del cristiano hacia la madurez. Y dice, no te puedes quedar como niño. Escuche, parafraseando un poquito, no te puedes quedar como niño. ¿Cómo es un niño? Un niño todo servido. Un niño no quiere responsabilidad, no entiende lo que es responsabilidad. Ahora, el servicio debe ser el fruto de tu madurez. Ojo aquí. El servicio a Dios debe ser el fruto de tu madurez. Si el servicio no es el fruto de tu madurez, entonces tu servicio está buscando algo personal. Ya no estás viviendo para Cristo, estás viviendo para encontrar algo tuyo. ¿Me doy a entender? Ahora, yo estoy dando fruto, escuche. Solo que ese fruto hay que comprobar que sea bueno, no vaya a ser silvestre, venenoso. El fruto bueno que viene de ese árbol que fue plantado por el Señor, que viene de ese árbol que entendió el proceso de su vida, que entendió la labor del labrador, que recibió la vida de Dios, la savia de Dios, que se alimentó de la palabra, que su meta fue Cristo. Ese fruto produce en el cristiano dos cosas: mansedumbre y humildad. Ahí se resume todo. Entendiendo que soy un siervo y no capataz. Ahora, el detalle está cuando es un fruto malo, parece bueno, parece mejor que el bueno. Pero ese fruto malo te va a llevar a la competencia. Va a producir en ti envidia. Vas a ver a tu hermano como un contrincante. Va a producir en ti amargura, rencor, altivez. Claro, todo en el nombre de Dios. Es más, algunos predicadores se atreven a decir que dentro de la iglesia tiene que haber competencia para el trabajo. Y eso no es correcto. Meter al pueblo en una competencia no es parte de la obra de Cristo. Son estrategias que han traído del humano. Usted va a una empresa que se dedica a vender un producto y tiene 4 agentes de ventas y cada mes hay una junta y lo primero que dice: el señor Julián vendió 50,000 pesos, Chetimix vendió 40, Memo vendió 60, tenemos que llegar a los 60, a los 70. Así es que usted está abajo en sus ventas. Y comienza a haber competencia entre ellos. Hermano, es una competencia sana. El cuerpo de Cristo no compite. Se acabó. Pablo dice: yo sembré, Apolo regó y el crecimiento. Aleluya. ¿Podemos crecer de una manera mala? Sí, podemos crecer. Pero eso, repito, va a producir en ti amargura, rencor, altivez, aunque sea en el nombre de Dios. Pero vamos, el propósito de Dios es que maduremos y que tengamos frutos, ciertamente. Y que entendamos que todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos ¿para quién? Para el Señor, para Dios. No podemos quedarnos nosotros como ahora se le llama los nini. ¿Cuántos cristianos nini hay? Hay un montón. Ni trabajan, ni vienen al culto, ni hacen nada. Pero ese tipo de personas, los nini,
escuche, son un problema para la sociedad. Porque a esas personas les gustan las cosas fáciles. Y se dedican a robar, se dedican a dañar al prójimo. Terminan siendo delincuentes, problemáticos. Un cristiano que no madura, eso termina siendo criticón como solo él. Solamente mira errores, mas no se ve la viga que trae atravesada. Amados hermanos, termina en el cristianismo siendo un problema, siendo un ladrón. Cree él que merece algo más de lo que tiene. No sabe dar al Señor, no cree al Señor, mas es como la coa, todo para acá. No entiende, escuche esto, el asadón, ¿verdad? La coa es para allá, el asadón es para acá. Como ya casi no se usa. Pero escuche esto, cómo nosotros necesitamos comprender. ¿Por qué el cristiano murmura tanto? ¿Por qué el cristiano se vuelve criticón? ¿Por qué? Escuche, porque no ha entendido. Porque ha estado de nini, cree saber mucho y no entiende nada. Se convierte en un ladrón, cree que el ofrendar, el diezmar es pecado y habla de eso. Pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Pecado es la incredulidad. Eso es pecado. Romanos 14:23 lo dice claramente. Léalo por favor, ¿qué dice? Romanos 14:23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe, ¿qué es? ¿Cuántas personas llamadas cristianas están viviendo en pecado? Hay muchas. Viven en incredulidad en alguna área de su vida. Yo le creo al Señor, si la mayoría le cree al Señor, pero la mayoría le está creyendo al Señor en las promesas que puede obtener beneficio alguno. Yo le creo al Señor, Jehová es mi pastor y nada me faltará, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Hasta Satanás dice, te faltó y tu pie no va a tropezar en piedra. Ya lo termina el texto. Amados hermanos, solamente las promesas de Dios le interesa a ese tipo de personas. Pablo le llama niños llevados por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, los engañan con facilidad. ¿Cuántas personas hay que tienen esa habilidad del engaño dentro de la iglesia? En el nombre de Dios. Y cuando no comprendemos para qué fuimos llamados, seguramente nos convertimos en un seguidor de ellos. Quiero que podamos ver el orden, conocer la verdad y la verdad te hará libre. No es apresúrate, es con fe y con paciencia se heredan las promesas de Dios. Todo inicia por el oír la palabra. Me confronta mi pecado, me encuentro culpable, me lleva a la condenación, pero busco la gracia de Dios. El regalo que sin merecer, el perdón de mis pecados, la redención en Cristo Jesús. Todo parte de ahí. Mientras yo no pueda comprender esa parte, escuchen, no podré madurar. ¿Por qué? Porque la altivez me va a coronar, la altivez me va a conducir. Pero cuando yo entiendo que Él me sacó de lo más vil, entonces vivo por la gracia de Dios. Vivo por su misericordia. No vivo por lo que yo hago, por lo que yo entiendo, por lo que yo sé.
No, mi servicio solamente es el resultado de la obra que Cristo está haciendo en mí. Qué dicha es nacer de nuevo. Qué dicha es ser reseteado por la palabra, por el Espíritu Santo. Y que pongan esa nueva información, pondré mi ley en sus mentes y la escribiré en su corazón. Eso es gracia de Dios. Que Él hará, no es nuestra capacidad, no es nuestra fuerza humana. Ahora, si el predicar, el trabajar para la obra, no es con el fin de alcanzar algo personal, metas, logros, alabanza, si no es para la gloria de Dios, entonces ciertamente estoy cumpliendo un propósito de Dios en mi vida. Efesios 1 dice que fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia. Entiendo esa parte, entiendo esa escritura. Para la alabanza de la gloria de su gracia, lo mío deja de ser importante. Quiero vivir para el Señor. ¿Por qué el cristiano vive desanimado, frustrado, desconsolado y abatido? Uno, porque no quiere aceptar lo que la Escritura dice. Porque no quiere obedecer lo que la Escritura dice. Es fácil hablar y decir, hermanos, tenemos que obedecer la palabra de Dios y caminar de acuerdo a la palabra de Dios. Es fácil decir, hermanos, tenemos que perdonar. Pero cuando nosotros estamos en medio del huracán, nuestra mente nos traiciona. Y es ahí donde necesitamos oír y aprender lo que hizo Job. Cuando escuchó lo terrible que le sobrevino, dice que se postró y adoró a Dios, entendiendo que Él es soberano. Pero ¿por qué hay tantas personas cansadas, frustradas y haciendo su voluntad? Porque no quieren someterse a la palabra. Piensan que todo es fuerza humana, capacidad humana. No. Piensa que el evangelio es las primeras filas, ser visto ante los hombres. Hoy abunda en las iglesias de personas no nacidas de nuevo. Ciertamente dicen creer en el Señor, tener poder para conquistar, para construir la iglesia, pero no tienen una formación. La palabra de Cristo no es la motivación de sus vidas. ¿Cuántas personas les surge en ellos el espíritu de Coré? El espíritu de Coré fue cuando se levanta un grupo en contra de Moisés y le dicen, ¿por qué solo dices que Dios te habla y nosotros qué? Tú y Aarón son los únicos que reciben. Si nosotros también somos llamados, si nosotros también somos elegidos. Personas que fueron conquistados por Betén y no se dan cuenta. Logros, trabajo, metas cumplidas, pero al final hueco y vacío. Solo glorifican al hombre. Muchos viven en ese espíritu de rebelión. El número 16 habla de esa rebelión que se levanta en el hombre. La mayoría de ellos son personas no nacidas de nuevo, que permite que una rebelión entre sus corazones. Y escuche, predicadores, mercaderes ahora, que ofertan el evangelio. Están degradando el evangelio a las cosas materiales, a lo terrenal. Y las personas que escuchan, al no entender la palabra de Dios, son seducidas y atraídas a esa mentira. Y ahí dentro de ese grupo se van los niños, nacidos de nuevo, pero niños.
Amados hermanos, ya no solamente es ahora pare de sufrir, no. Ahora es también la iglesia de Cristo que ofrece aún más que pare de sufrir. Hay muchos infiltrados buscando un beneficio. ¿Qué tenemos que hacer? Analizar ese territorio Betén. ¿No será que estoy siendo conquistado por Betén y estoy quedando vacío? ¿Estoy quedando sin fruto? ¿O creo estar dando fruto? Mi pregunta ¿es conforme a la palabra de Dios? ¿Hacia dónde me está llevando ese fruto? ¿No será que está alimentando mi ego? ¿O está produciendo en mí el carácter de Cristo, mansedumbre y humildad? Mire que dice el libro de Marcos capítulo 11, versículo 12, por favor. Marcos capítulo 11, versículo 12. ¿Lo tiene usted? Habla de la higuera. La higuera dice que el Señor la vio, buscó fruto y no encontró. Y al no encontrar fruto, la maldijo. Al día siguiente, cuando Jesús salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos, estaban muy pendientes. Ojo aquí. La maldición de la higuera. Jesús entró a Jerusalén, en la entrada triunfal de Jerusalén, y llegó al templo. Y llegó y observó cómo en el templo servían. Pero notó que había algo raro en el templo. Mucha tranza. El guachicoleo estaba pero terriblemente ahí. Observó y dijo: bueno, no voy a poder dormir aquí, mejor me voy al hotel aquí, me voy a regresar. Mire, Jesús llegó al templo, versículo 11 de Marcos. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor, ese mirado es observó, ese dio cuenta del guachicoleo que había. Dice, miró a su alrededor todas las cosas, y como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. No se quedó en Jerusalén. Mejor vamos al Real Betania, ahí está. Nos relajamos un rato en la alberca y ya mañana regresamos. Y dice que al otro día sí salió a Jerusalén. Y ahí sí entró al templo. Escuche, no entró como loco, sabía qué estaba haciendo. Porque un día antes llegó y observó lo que estaba sucediendo. Pero antes de llegar al templo se encontró con la higuera. Una higuera frondosa, llena de follaje, llamativa, llamaba su atención. Y dice que Jesús tuvo hambre y se acercó, pero no encontró ningún fruto. El asunto está que no era tiempo en que la higuera diera frutos. Pero ¿por qué estaba frondosa? Porque tenía mucho follaje, pero sin fruto. Amados hermanos, en este tiempo estaban los preparativos para una fiesta del mes de Nisan en Jerusalén, el mes de abril. Y la higuera daba fruto del mes de agosto a octubre. No tenía por qué estar frondosa, no era su tiempo. El mes para que diera fruto era de agosto a octubre y estaban en el mes de abril. Le faltaba aún
madurez. ¿Por qué nos apresuramos tanto ahora? ¿En querer impresionar? ¿Por qué? El hombre se apresura, el hombre cree que quiere impresionar a Dios. No. Es en el tiempo, escuche, que Dios destinó para que demos fruto. No nos tenemos que apresurar. Lo único que tenemos que hacer es obedecer. Esto nos da una gran lección a nuestras vidas. En ocasiones vemos personas que pronto se levantan, trabajan, se esfuerzan ante los ojos humanos y les va muy bien. Pero es puro follaje, pura emoción. La gente está motivada por el trabajo, por la emoción, por las metas que se cumplieron, los números. Pero ¿sabe? No hay fruto, no hay madurez. Caer en la trampa de agradar al ojo humano es fácil, agradar a la carne es fácil, mas para Dios eso es abominación. Por eso Él maldijo a la higuera. Queridos hermanos, ¿el cristiano puede ser maldecido por Dios? No. El cristiano nacido de nuevo es corregido, es disciplinado, es guiado, es enseñado. Maldición no viene a nuestras vidas porque somos lavados con la sangre de Cristo. ¿Está conmigo? Eso es el Hijo de Dios. Tenemos esa dicha de ser disciplinados y guiados. No nos podemos quedar sin fruto, pero no podemos irnos al extremo como la higuera. Apariencia, de puro follaje. No. Tenemos que comprender, entender que hay un proceso que nos va a llevar hacia la madurez. Solamente de esa manera podemos conquistar ese territorio que se menciona Betén, para no quedar vacíos. Porque de otra manera nos vamos a llenar de fruto, pero del ojo humano. Vamos a hacer, vamos a lograr, y en aquel día nos van a decir: yo no te conozco. Escuche, hicieron milagros, sanaron, conquistaron, y no te conozco, apártate de mí. Lo importante es que cada día analicemos el paso que estamos dando. ¿Es conforme a la Escritura? ¿O es conforme a lo que yo pienso? Debe ser conforme a la Escritura, para que nuestras vidas tengan un crecimiento gradual hacia la madurez. ¿Está conmigo? Póngase de pie, por favor. Padre, te damos gracias por tu misericordia y por tu amor. Gracias por la obra que tú haces en nuestras vidas. Señor, tú nos has llamado y ese llamamiento es santo y irrevocable. Gracias, Padre, porque cada día tú estás obrando en mi vida. Tú estás obrando en la vida de mis hermanos. Tú estás obrando en la vida de aquellas personas que nos ven a través de los medios de comunicación. Señor, de esas redes sociales que son bendición para llevar tu palabra y que tu pueblo sea, Señor, alimentado, nutrido por tu palabra. Y que tu pueblo también sea, Señor, que les sean abiertos los ojos para que pueda ver y analizar dónde están fundados, dónde está su cimiento, hacia dónde están caminando, hacia la madurez o simplemente al puro follaje. Padre, te damos gracias porque cada día, Señor, en tu misericordia nos guías, nos enseñas, nos reprendes, Padre. A ti sea la gloria, a ti sea la honra por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque conquistamos ese territorio mencionado, Betén, para no quedarnos sin fruto. Y que nuestro fruto sea el fruto, el resultado de nuestra madurez. El resultado de que Dios, de que el labrador está trabajando en nuestras vidas. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, muchas gracias, Señor. Amén y amén.